Vamos a grabar. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a comenzar saludando a toda la banda. Entonces, buenos días a Víctor, no, perdón, está todavía más abajo acá, pero ahí estamos. Buenos días a Jorlin, a Víctor, a Sergio, a Rosa, a Rodrigo Ochoa, a Marre, a María Paula, a Majo López, Majo Espinosa, Luis Urrutia, a Lester, a Rita, a Juan Luis, a José Escobar, a Javier, Javier sin apellido, Hugo Cáceres, al Faber Castell, a Edgar, Diego González, Diego Arenas, a Ceci y a Daniela. Ahí estamos, chicos. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí arriba. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las primeras reglas de derivación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aprender cómo se deriva una función de la forma x a la n. Vamos a tratar de encontrar cuál es la forma general, pero vamos a hacerlo un poquito diferente a como normalmente se lo presentan en los libros. Uy. Vamos a hacerlo un poquito diferente a como normalmente lo presentan en los libros. Vamos a ir tratando también de ir haciendo un enfoque gráfico para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo y que no solamente se quede una mera aplicación de una fórmula, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar primero estudiando el caso cuando tenemos f de x igual a una constante, ¿ok? Y recuérdense, lo que queremos es llegar a inferir en esta clase una fórmula para cómo calcular la derivada de una función x elevado a la n. Entonces vamos a comenzar con f de x igual a c. Vamos a comenzar primero entendiendo gráficamente qué es lo que va a pasar. En este caso nosotros sabemos que tenemos una función entonces que es constante y cuya gráfica pues ya sabemos también que va a ser una línea recta horizontal que va a cruzar al eje Y, pues dependiendo de cuál sea el valor de C. Si por ejemplo la C es positiva, ya sabemos que vamos a estar por aquí arriba. Si la C es igual a 0, estamos acá. O si la C es negativa, estamos por acá. Entonces vamos a dibujar así una ahí general, arbitraria, como esta. Supongamos que aquí está el valor de C. Y supongamos que tenemos el problema de querer encontrar cuál es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en cualquier punto. Entonces ya saben que eso significa que vamos a agarrar acá nosotros un punto, que es donde nos interesa a nosotros calcular cuánto vale esa pendiente. Y entonces si lo estuviéramos haciendo de manera artesanal, pues lo que tendríamos que hacer nosotros es venir, tomar una regla, por supuesto, y dibujar una recta tangente, que ya saben que eso significa que solamente va a tocar en un punto. Lo que va a suceder es que en este caso la recta tangente pues va a ser paralela a la gráfica de la función. Entonces, si nosotros vamos moviendo, digamos, este punto, acá, si que tuviéramos como que fuera un iPad, y esto lo podemos ir moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que va a pasar es de que esa recta pues siempre va a ser horizontal, esa recta tangente. Ya sabemos que una recta horizontal pues tiene una pendiente igual a 0. Entonces, digamos, sin hacer ningún cálculo, si nosotros no tuviéramos ninguna formulita y nos dicen cuánto vale f' de x1, pues solo de la pura gráfica nosotros podríamos decir f' de x1 pues vale 0. Y así podríamos nosotros decir entonces que para cualquier valor que está dentro del dominio, que como es una función constante, son todos los reales, pues en cualquier valor, cualquier punto x, la pendiente va a ser 0. O sea, por ejemplo, si me dice cuánto vale f de menos 1, f' de menos 1, pues esto vale 0. ¿Cuánto vale f', por ejemplo, de 0? Pues también vale 0. Si me dicen cuánto vale, por ejemplo, f' de pi, por ejemplo, pues también vale 0. Sin importar en qué punto nosotros nos movamos acá, siempre la recta tangente va a ser 0. Entonces, ahora vamos a tratar de llegar a este resultado de manera analítica, pero aplicando la definición de derivada. Entonces, vámonos para acá. Sabemos que la definición de derivada dice que f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Esto dividido entre delta x. ¿Ok? Entonces, nuestra f de x es c. F de x es igual a c. Y si a mí me piden que calcule f de x más delta x, pues ya sabemos que eso significa que tenemos que sustituir la x por x más delta x. Aquí lo que pasa es que independientemente de cuánto valga la x, siempre va a ser c el valor. Por lo tanto, f de x más delta x también va a ser igual a c.
Ahora, si queremos calcular la derivada de esta función, de f' de x, tenemos que tomar el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Ya sabemos que vale c, esto valdría c, menos f de x, pero f de x en este caso también vale c. Esto nos queda dividido entre delta x. Aquí me queda c menos c, que es 0. Entonces en el numerador tengo 0 y en el denominador tengo un delta x. Ahora, aquí tienen que tener mucho cuidado, porque en las clases anteriores hemos estudiado los casos en que tenemos formas indeterminadas 0 sobre 0. Pero ahí recuérdense que lo que hemos tenido es que tanto el numerador como el denominador, cuando nosotros hacemos la tablita, se van aproximando a 0. O sea, por ejemplo, hemos tenido los casos cuando nos ha aparecido esas formas indeterminadas 0 sobre 0, que si por ejemplo nosotros tenemos acá, digamos, 3 columnas, tengo una X. Digamos que en una tengo, le voy a poner n de numerador, el n de x y la otra d del denominador de x. Estamos pensando ahorita en una función f de x de la forma n de x partido de x. Y cuando nosotros nos vamos acercando a un determinado valor de x, por ejemplo, supongamos que x tendiera a 1, por ejemplo, entonces nosotros agarramos, por ejemplo, qué sé yo, punto 9, punto 99, 0.999, o agarramos punto 001, 1.01 y así sucesivamente. Cuando hemos tenido formas indeterminadas de la 0 sobre 0, lo que ha pasado es que tanto el numerador como el denominador se van aproximando a 0. Por decirles, por ejemplo, que sé yo, que aquí me da punto 1 y aquí me da tal vez punto 15. Aquí, qué sé yo, me da tal vez punto 0, 3 y aquí me da 0.05, que aquí me da, por ejemplo, 0.02 y aquí ya me da 0.03, tal vez acá me da 0.18, por ejemplo, y aquí me da, no, 0.18 no, 0.01, por ejemplo, y tal vez aquí 0.02 y así sucesivamente. Lo que vemos es que en este caso, tanto el numerador como el denominador están tendiendo a 0. Entonces nosotros decimos, aquí tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. Aquí es diferente, porque aquí no es que tenga la forma indeterminada 0 sobre 0, porque si se dan cuenta aquí, lo que está pasando es que en el numerador siempre, como c menos c me va a dar 0, esta parte siempre me va a dar 0. Si nosotros hiciéramos una tablita como esta, digamos, siempre con el cuidado que hemos discutido acerca del uso de las tablitas, ¿verdad? Pero si hiciéramos una tablita como esta, donde aquí tengo x, al numerador n de x que tengo acá, sería c menos c, y tengo aquí mi denominador, mi dx, digamos. Lo que va a pasar es que en el numerador, cuando nosotros empezamos a hacer que delta x tienda a 0, pues ya sabemos, en el denominador vamos a tener numeritos que no son iguales a 0, sino que son muy cercanos a 0, qué sé yo, punto 0.01, punto 0.01, 0.001 y así sucesivamente. Pero en el numerador toda la vida tenemos 0, 0, 0, siempre. Entonces cuando hacemos el cociente de 0 dentro de un número distinto de 0, ese cociente siempre me va a dar 0. Pero como ven, aquí es muy diferente a esto. Aquí, tanto el numerador como el denominador se van aproximando a 0. Ya hemos platicado que eso, dependiendo de cómo sea el numerador y cómo sea el denominador, pues me puede dar un número determinado o puede ser que el límite no exista. En cambio, aquí es diferente. Aquí, para cualquier valor de delta x que ustedes estén tomando cercano a 0, cuando hacen su cociente, arriba siempre tienen 0, 0, 0. Entonces, cuando ustedes agarran el numerador dentro del denominador, siempre les va a dar 0. Entonces, resulta que en este caso, lo que tenemos aquí es que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de 0. Y nosotros ya habíamos visto en alguna de las clases anteriores que una de las leyes de los límites nos dice que en el límite, cuando x tiende a de una constante, es igual a c. ¿Se recuerda? Ya discutimos gráficamente qué significa esto. Entonces acá tenemos exactamente la misma forma. En este caso, en vez de llamarse x, la variable a la cual nosotros estamos haciendo que se aproxime hacia a, nuestra variable aquí se llama delta x, ¿ok? Pero en forma es la misma situación. Tengo una variable que se está acercando a un cierto valor a. Aquí x tiende a. Aquí delta x está tendiendo a 0. Y el papel de la constante c aquí lo está jugando en este caso 0. Entonces tengo límite cuando delta x tiende a 0, límite cuando x tiende a de c es igual a c. Entonces este límite me tiene que dar c, que en este caso vale 0.
Y entonces tengo lo que ya habíamos visto, pues que f' de x pues va a ser igual a cero en este caso. Para cualquier valor de x que nosotros tengamos, la derivada de f de x igual a una constante, pues va a ser igual a cero. Y esta f de x, pues no importa que sea puede ser f de x igual 5, 10, 0, menos 1, menos 8, lo que sea, siempre sus derivadas van a ser cero. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, f de x igual 5, entonces ya sé, ok, f' de x vale 0. Puedo tener f de x igual 0, entonces f' de x también vale 0. Puedo tener f de x igual a menos 3, entonces f' de x es igual a 0. Pero lo importante es que traten no de aprenderse esto así de memoria, sino que ustedes visualicen, digan, ok, f de x igual 5, 0, menos 3, lo que sea. Ok, esa es una recta horizontal. Si yo vengo y dibujara la recta tangente en cualquier punto como tengo acá, esa recta tangente siempre sería horizontal. Eso significa pendiente a 0. Ok, entonces f' de x es igual a 0. ¿Sí? ¿Me agarran la onda? Sí, Ramses. Sí. Ok, sí, sí. Ok, entonces ahorita ya sabemos que la derivada de f de x igual a una constante, pues va a ser 0. Va, vamos a pasar al siguiente nivel, que sería trabajar con f de x igual a, a x. ¿Ok? Ok, me dicen si alguien necesita tiempo para copiar, chicos. ¿Puedo borrar? Paula. Sí, ya. Paula. Va, vamos a borrar, pues, chicos. Entonces vamos a borrar aquí esto y ahora pasemos a la siguiente forma. ¿Sí? Esto es muy importante, miren lo que estamos haciendo, porque yo les podría dar la regla de derivación en dos patadas y decirles esta es la regla y vámonos pues a calcular derivadas como locos, pero es importante que entiendan qué están haciendo gráficamente, porque si lo logran entender bien, entonces, más adelante, cuando estemos viendo, por ejemplo, problemas aplicados, para ustedes va a ser más sencillo comprender, entre otras cosas, qué es lo que estamos haciendo, por qué es que vamos a seguir los procedimientos que vamos a seguir. O sea, no simplemente se lo van a tener que aprender como que es una receta, sino ya ustedes les va a ser muy natural la forma como vamos a trabajar. Ok, entonces vamos a borrar esto y pasemos al siguiente nivel. F de x igual a x. Entonces, igual, a mí me podrían preguntar cuánto vale f' de x y en este caso podríamos responderlo de manera gráfica sin necesidad de hacer nada. Pero primero, otra vez, tratemos de entender qué es lo que está pasando. En el caso de f de x igual a x, lo que nosotros tendríamos entonces es que la gráfica de esa función pues es una recta, ¿verdad? Con pendiente 1, que sería esta. Esta sería la gráfica y se extiende para acá. ¿Ok? Entonces, el mismo problema, ¿verdad? A mí me pueden decir que encuentre la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera de esta función. Digamos que aquí está en un cierto valor x1. Entonces, ya saben, si lo quisiéramos hacer a manera artesanal, queremos dibujar la recta tangente, pues ya sé, tengo que agarrar mi reglita acá y dibujar una recta que sea tangente, que en este caso lo que pasa es que la recta tangente, igual como en el caso anterior, va a ser paralela en todo punto a la gráfica de la función, porque es una línea recta. Y si vengo yo acá y me dicen cuánto vale la pendiente, pues nos recordamos que la ecuación de una recta es de la forma y igual mx más b, y en este caso, pues b, como vemos acá, vale 0, porque aquí es como que yo tuviera 1x más 0. ¿Ok? Entonces, por comparación, veo el papel de M lo está jugando 1 y B vale 0. Es una recta que pasa por acá. Esto vale 1. Recuérdense, es muy importante que no se les vaya la onda con esto, que también otra forma como ustedes podrían calcular, digamos, la pendiente, si ustedes tienen dibujada una recta, es, por ejemplo, venir, imagínense que esto fuera un transportador. Entonces agarran ustedes el transportador, lo colocan acá, por ejemplo, y miden cuánto vale este ángulo de aquí para acá. En este caso, ¿cuánto creen que debería de valer este ángulo? Para que la pendiente sea 1. ¿Alguna idea? ¿O se recuerdan, si quieren otra forma, se recuerdan qué relación hay entre M y el ángulo teta?
chicos? ¿No se acuerdan? Va, vamos a verlo acá. Miren, pues, por eso digo que es muy importante esto, su matemática uno, lo que les he estado diciendo desde que comenzamos el curso. Es importante que tengan bien claras las ideas de ¿cómo se llama?, de matemática uno y matemática 2. Si no las tienen bien claras, muchos conceptos acá de cálculo les va a costar. Por eso es que el curso de cálculo uno muchas veces a los estudiantes es un curso así criminal, ¿verdad? Muchos hasta llegan, pero a veces no es porque no, pues no estén en capacidad, sino simplemente traen malas bases de las matemáticas uno y 2, el precálculo, y entonces cuando llegan acá y donde se supone que ya solo hay que aplicar esas ideas, como no las traen bien, es donde empiezan ahí a sentir tropiezos. Pero miren, pues, olvidemos ahorita un ratito de cálculo y regresemos a mate uno, ¿de acuerdo? Entonces recuerdan que ustedes en mate uno aprendieron lo siguiente. Aquí tenemos en nuestro sistema de coordenadas XY y tenemos por acá, digamos, nuestra recta. Tenemos una recta como esta. Eh, Supongamos que ustedes de esa recta conocen dos puntos, que ya saben que con dos puntos es lo que necesito para poder dibujar una recta. Digamos que tenemos este punto de acá y este punto de acá, ¿de acuerdo? Digamos que este es el punto con coordenadas x1, y1, y este es el punto con coordenadas y2, y aquí x2. Y recuerdan que ustedes en matemática 1 les enseñaron que la pendiente es igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1. ¿Ok? Va, entonces, veamos. Y2, digamos en este caso, es todo esto. Y Y1 es esto. Si a Y2 le resto Y1, lo que me queda es este pedacito de acá. Entonces, ese pedacito de acá lo puedo representar geométricamente acá, como esto. ¿Ve? Esto que tengo acá sería Y2 menos Y1. De la misma manera, X2 es esto y X1 es esto. Si a X2 le quito X1, lo que me queda es este pedazo. Entonces eso lo puedo representar aquí geométricamente como esto que tengo acá. Esto es X2 menos X1. Ahora, si ustedes ven acá, ahí acabamos de formar un triangulito rectángulo. Y si vemos acá, si ahora nos vamos a matemática 2, Y2 menos Y1, que es lo que está aquí en azul, en este triangulito rectángulo representaría el cateto opuesto. Y X2 menos X1 representaría el cateto adyacente. Entonces acá yo puedo venir y puedo poner aquí un ángulo teta. Y entonces ahora yo puedo ver acá que la pendiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, la puedo reinterpretar como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y eso qué es? Pues ya sabemos que es la tangente. Entonces M va a ser la tangente del ángulo teta, el ángulo que esté formando la recta con el eje X. Y se recuerdan que en matemática 12 hicimos la extensión de todo esto para cuando ya el caso, cuando no se formaba un triángulo rectángulo, sino que ya estaba el punto terminal en cualquier punto del cuadrante, etcétera, etcétera. Entonces, pero en cualquier caso, la pendiente M resulta ser la tangente del ángulo que la recta está formando con el eje horizontal. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá, si yo quisiera encontrar, digamos que a mí me dan simplemente, me dan una hoja de papel y me dibujan un sistema de coordenadas y me dibujan ahí una recta y me dicen, y no tengo coordenadas, solamente me dibujan ahí una recta, nada más, algo así como esto, sin escala ni nada, y me dicen cuánto vale la pendiente, pues es una forma de hacerlo. Entonces sería en este caso venir, agarrar nuestro transportador, colocarlo pues en algún punto donde nosotros querramos. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí en el origen si quieren. Entonces vengo y mido este ángulo, lo que tengo aquí en color naranja. Entonces mido cuánto vale ese ángulo teta acá. Y entonces yo voy a hacer la pendiente M de esa recta debe ser la tangente de teta. Que si ustedes, por ejemplo, vinieran dibujaran ustedes una recta de manera que, por ejemplo, pasara aquí en 0, 0 y supónganse que el otro punto fuera 1, 1, y ustedes tienen ahí una recta cuya ecuación es mx más b igual a x nada más. Y si ustedes agarran su transportador y miden el ángulo, van a ver que ese ángulo para este caso va a ser 45 grados exactamente. Y resulta que la tangente de 45 grados es igual a 1. O sea que esta pendiente m igual a 1 viene de haber sacado la tangente a 45 grados. O sea, lo pueden ver también de esa forma, ¿no? Y ahí tienen entonces la pendiente. ¿Me agarran la onda?
Sí, ok. Sí. Ok, chicos. Va, esto es muy importante, miren, súper importante que lo entiendan. Va, entonces ahora regresamos a nuestro problema de cálculo, que es encontrar cuánto vale f' de x. En este caso, solo con la pura gráfica, con lo que hemos discutido ahorita, sin que yo haga uso de la definición de derivada ni nada de eso, yo podría responder así rápidamente. F' de x en este caso va a ser 1. Y otra vez, si viniéramos acá, si esto fuera que tuviéramos ¿cómo se llama? Eh, Esto fuera un iPad o una tablet, lo que sea, este, en el cual se puede deslizar el punto, tanto para allá como para acá, esa recta tangente siempre va a ser paralela aquí a la recta azul y por lo tanto f' de x va a ser igual a 1. Entonces yo ya sé, si me dijeran, ¿cuánto vale, por ejemplo, f' de 3? F' de 3 vale 1. ¿Cuánto vale f' de 0? F' de 0 vale 1. ¿Cuánto vale f'? Si pongas desde menos raíz de 2, eso también vale 1. Y así sucesivamente, sin importar qué valor de x nosotros estemos considerando, siempre sobre la recta, la recta azul, la recta tangente, la recta esta amarilla, siempre va a tener una pendiente igual a 1. Esto lo vemos de acá. Ahora vamos a obtenerlo de manera analítica aplicando la definición de derivada. Vamos a borrar esta cosa de acá, ¿sí? Chicos. Por eso, siempre como les dije, tengan su libro de precálculo a la par y recuérdense, no se mecanicen, ni en esta materia, ni en ninguna, ni en física, ni en química, ni en estadística, ni en cualquier curso que ustedes estén tomando, no se mecanicen, traten de entender qué es lo que están haciendo, o sea, no cometan el error de agarrar estos cursos como que hay que fijarse hay que hacer un buen formulario, digamos. O sea, no tomen que esa es la estrategia, la mejor estrategia de hacer un buen formulario y vámonos, pues que Dios nos ayude, sino que traten de entender, traten de graficar, traten de siempre de ir estudiando cosas como, por ejemplo, qué significará donde corta la gráfica al eje vertical, al eje horizontal, físicamente, qué es eso, si tengo una asíntota, por qué tengo una asíntota, porque no me refiero solo matemáticamente, sino físicamente, tendrá algún significado las asíntotas, cosas así, ¿ok? Ya me habíamos platicado de eso un poquillo antes. Entonces, vamos a calcular la derivada. La borré. Voy a poner acá la definición, ¿no? F' de x, ya sabemos que es el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x partido delta x. Ahora, nuestra f de x pues es x. Entonces aquí tendríamos f de x igual x. Necesitamos f de x más delta x. Va. Recuérdense, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿cuánto vale f de 3? Pues f de 3 sería 3. ¿Cuánto vale f de pi? Pues f de pi es igual a pi. Si me dicen cuánto vale f de pepito, pues vale pepito. Si me dicen cuánto vale f de x más delta x, pues x más delta x, porque la función valuada en cualquier cosa va a ser esa cosa que nosotros hayamos evaluado. Entonces, si yo estoy evaluando esta función en x más delta x, tengo que sustituir esta x por x más delta x. Entonces me queda pues x más delta x como mi f de x más delta x. Ahora ya calculo el límite, entonces, para la derivada ahora. Entonces yo tengo que f' de x va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Va, si quieren, para que, ¿cómo se llama? Sea más fácil de entender que no se pierdan en los términos, vamos a hacer esto. ¿Cómo se llama? Ustedes si quieren así, miren, f de x más delta x lo vamos a poner en color naranja. Ahí estamos. Ok, entonces vamos a calcular. Bueno, déjenme poner esto bien, así no se pierden en el álgebra, ¿sí? Entonces hacemos f' de x va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de. Entonces vamos a poner acá menos f de x partido delta x. Y acá, como dijimos, para que no se pierdan, en color naranja, f de x más delta x. Ok, entonces pues ya, hacemos el cambio. Y entonces esto sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, naranja, ¿no? Entonces va a ser x más delta x. Y a eso tengo que restarle f de x, que en este caso simplemente es x.
divido esto dentro de delta X. Pues acá vemos, ¿no? Se cancelaría en este caso el X, este de acá, se cancelaría con este menos delta X. Entonces acá nos queda que esto sería el límite cuando delta X tiende a cero de delta X sobre delta X. Va. Ya saben que aquí, en estos casos, siempre hay que tener cuidado, no solamente es de tronarse ahí los deltas X así, nada más. Ya también hemos visto ejemplos donde nos lleva así a cosas todas raras, como aquel caso cuando nos quedó 1 igual a 0, ¿verdad? Entonces acá ya saben el razonamiento. Aquí sí tengo una forma indeterminada 0 sobre 0, porque tanto arriba como abajo se van acercando a 0. No es como en el primer caso de f de x igual c, que en el numerador siempre era 0 toda la vida. Aquí no. Tanto el numerador como el denominador, conforme voy haciendo, digamos, si la tablita fuera válida siempre hacerla, pues tanto arriba como abajo tendría numeritos que se van aproximando a 0. Pero ya saben, ya lo hemos discutido hasta el cansancio, que en este caso nunca voy a hacer que delta x sea igual a 0. Siempre van a ser numeritos cercanos a 0. Entonces jamás voy a tener exactamente 0 dividido sobre 0, sino siempre un número muy pequeño, cercano a 0, dividido dentro del mismo. Y eso sí ya sabemos que es igual a 1. Entonces ya sabemos que por esa razón aquí podemos venir y sin ningún problema sustituir esto por un 1. Entonces acá nos queda que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de 1. Y otra vez, aquí lo que estamos haciendo es aplicar la forma que habíamos dicho, límite cuando x tiende a de una constante es igual a la constante. Entonces aquí en este caso nos va a dar 1, que ya era lo que habíamos predicho primero acá, ¿verdad? De la forma gráfica. Entonces f' de x, si f de x es igual a x, f' de x es igual a 1. Y aquí lo obtenemos de manera analítica. ¿Claro, no onda? Mira un brillante ahí, ¿no? Sí, 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 Jorlin. por mi parte sí. Ok, Jorlin. Va. Am, muy bien. Si tienen dudas, ya saben, pregunten, ¿sí? Pregunten sin miedo. Es, Doctor, yo tengo una duda. dime, Lester, ¿qué onda? Esa es una manera de sacarlo, ¿verdad? Porque acá en física hicimos un problema, pero nos habían explicado de que se multiplica el exponente con el Ah, constante y toda es esa que a forma. eso vamos, precisamente, Lester. A eso vamos a deducir después de ver esto, cómo se va comportando, a tratar de llegar a por lo menos no a deducir analíticamente, sino a inferir cuál es la forma para derivar. Lo que pasa es de que sí es importante, como les decía al principio, yo les podría haber dicho desde la entrada, la derivada de x a la n es tal cosa y vámonos pues, pero es importante que vayan viendo cosas así como ahorita, como lo que hicimos, ¿no? De que ver que la pendiente, la tangente del ángulo, porque a veces son detalles que no le han caído a uno al 20 cuando llega a estos cursos. Y aparte, también es muy importante que vean el aspecto gráfico, porque van a ver cómo más adelantito nosotros las gráficas, por ejemplo, las gráficas de las derivadas, nos van a servir mucho en problemas de aplicación, porque a veces lo que uno tiene son las gráficas de las derivadas y no la gráfica de la función en sí. Entonces es importante ahorita con estos casos sencillitos que empiecen a familiarizarse con este tipo de ideas. Aquí todavía nos hace falta, me refiero a cómo se llama hacer todavía más análisis. Después de que lleguemos a inferir cuál es la fórmula, vamos a agarrar todas las gráficas que hayamos construido de las funciones, de las derivadas, y vamos a compararlas y vamos a ver qué más de información podemos sacar de eso, y al final vamos a ver qué onda con física, ¿sí? Pero sí, o sea, digamos que ustedes ahí lo que aprendieron en física fue ya, la regla es así, pongún, pero esa regla viene de ir haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Vamos bien ahí, Lester. Sí, Rafael, gracias. Va, pues. María Paula, ¿borramos o no borramos? Borramos. Borramos. Pushimos, pues. Ok, chicos, si nadie te necesita copiar, voy a borrar, ¿sí? Pasemos ahora a la siguiente, que va a ser f de x igual a x al cuadrado. En esa nos vamos a quedar, ¿sí? Pero lo que pasa es que quiero que vayamos así porque ahorita hemos visto, digamos, los casos donde la pendiente es cero o la pendiente en este caso es constante y positiva. O sea, prácticamente los dos casos en los cuales la pendiente pues no va a cambiar. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa en el caso de x al cuadrado. Luego vamos, como les decía, a deducir la formulita general y luego vamos a agarrar toda la información que acabamos de obtener y la vamos a analizar ya en su conjunto. Esto, créanme, les va a servir muchísimo hacerlo de esta manera. Tal vez al principio pudiera parecer como que, qué horror, ¿para qué hacer tanta cosa? Pero no, es muy útil.
les va a permitir entender varias cosas. Bueno, pues, chicos. Entonces ahora agarremos f de x igual x al cuadrado. Ok, entonces en este caso ya sabemos la forma de la que tiene la gráfica. Es aquí una parábola que abre hacia arriba. Vamos a hacerlo ahora aquí. ¿Cómo se llama? En verde. Acá. ¿Sí? Algo así. Ahí está la gráfica de f de x al cuadrado. Igual, a mí nos interesa calcular la pendiente de la recta tangente. Y aquí podemos distinguir que hay tres regiones. Puedo hablar de esta región, toda esta parte negativa. Aquí, bueno, no una región, sino un punto en específico aquí, el origen. Y esta otra región, las X positivas. Si viniéramos y dibujáramos las rectas tangentes, pues otra vez ya sabemos que para hacerlo de manera artesanal, pues vengo acá, dibujo aquí la recta tangente, que ya saben que es una recta que debe tocar únicamente en un punto. Acá, en la parte más baja, si dibujo la recta, esa recta tangente va a ser así, horizontal, en el vértice. Mientras que acá, la recta tangente iría de esta manera. ¿Ok? En el caso del vértice, acá, vemos que la pendiente M va a ser 0. Aquí en este caso, por supuesto, conforme yo me voy moviendo sobre la parábola, la recta va cambiando de inclinación. Entonces, la primera forma, sí, como les he dicho, artesanal, sería venir, por ejemplo, si no tenemos mayor información, venir, agarrar el transportador, medir el ángulo que forma esta recta con una línea horizontal, encontrar el ángulo teta, sacar la tangente, y eso me da la pendiente, etcétera, etcétera. El punto es que en esta parte del lado derecho, todas las pendientes que nosotros obtengamos van a ser positivas. En este caso de acá, si hacemos lo mismo, lo que va a pasar es que las pendientes van a ser negativas. Entonces vemos que aquí tenemos esos tres casos, ¿no? En una parte pendiente negativa, en este punto la pendiente vale 0 y en este punto la recta tangente tiene una pendiente positiva. Entonces, aquí no me va a pasar como en los dos casos anteriores, donde pues era fácil, ya sabía en cualquier punto de la recta, de ambas rectas, ya sé la pendiente va a ser la misma, y pues era, pues si no tenía yo la función, pues, bueno, en el caso de la constante era fácil, la pendiente era 0. Y en el caso de la recta inclinada, pues si no tenía mayor información, pues con un transportador, o si me daban la ecuación de la recta, pues ya leo cuánto vale el coeficiente que acompaña a la X y ahí está. Aquí está un poquito más complicado porque no tengo yo ¿cómo se llama? El caso donde la pendiente sea constante, aquí va a ir variando. Entonces, vamos a la parte analítica. Por lo menos ya sé qué espero. Debo de esperar, acá, fíjense, para f' de x. Para f' de x debo esperar esto. Que la f' de x, debo esperar que la f' de x, ahora esta parte de acá. Vamos a quitar esto de acá. Debemos esperar que f' de x sea menor que 0 si estamos hablando de x que va desde menos infinito hasta antes de 0. Espero que sea igual a 0 en x igual 0. Y espero que sea mayor que 0 para x mayor que 0. O de 0 en infinito, ¿verdad? Como lo quieran escribir. Entonces, ese es el comportamiento que espero. Entonces, vámonos otra vez. Y otra vez volví a borrar esto. Bueno, pues ya saben cuál es la definición. Entonces, aquí tengo f de x igual a x al cuadrado. Sigamos la misma idea, ¿no? De agarrar en color naranja para escribir f de x más delta x. Entonces tenemos acá f de x más delta x, que sería en este caso sustituir la x por x más delta x. Y como esa x debe estar elevado al cuadrado, entonces f de x más delta x debe ser x más delta x elevado al cuadrado. Que si la desarrollamos acá va a ser x cuadrado más 2 veces x por delta x más paréntesis delta x al cuadrado. Ojo, ahí tienen que ser muy cuidadosos. Lo que va al cuadrado es delta x, ¿ok? Entonces debe ser delta x al cuadrado. Si no ponen paréntesis, recuérdense que la delta significa cambio. Entonces ustedes estarían diciendo que van a hacer el cambio entre x final cuadrado menos x inicial cuadrado. Pero no es eso lo que ustedes quieren. Ustedes lo que quieren es delta x elevado al cuadrado. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos. Hay que colocar
paréntesis. Entonces ahora venimos y queremos calcular f' de x. Ya sabemos, esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido delta x. Entonces menos f de x dividido delta x. Entonces vamos acá. Esto sería límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, pues ya sabemos, va a ser x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x elevado al cuadrado. Y a eso le tengo que restar el f de x, ¿verdad? Que en este caso es x al cuadrado. Entonces le resto x al cuadrado y lo que quede de esa operación lo dividimos dentro de delta x y luego tomamos el límite. Entonces en este caso, vean, sería el x cuadrado sería con este menos x al cuadrado. Solamente nos queda 2x delta x más delta x cuadrado. ¿Recuerdan? El límite de una suma es suma de límites si los límites existen. Entonces acá los límites van a existir, de hecho, de una vez lo vamos a separar. Entonces me quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de 2x por delta x dividido delta x más el límite cuando delta x tiende a 0. Aquí tengo delta x elevado al cuadrado partido delta x. Recuérdense de la mate de primaria. Cuando nosotros tenemos a más b dividido c, esto debe ser a sobre c más b sobre c, ¿verdad? Entonces aquí el papel de ¿cómo se llama? Digamos, el papel de a lo está jugando, digamos, 2x delta x, y el papel de b, delta x cuadrado, y el papel de c, delta x. Por eso tengo que separar esto en dos fracciones, a sobre c, 2x delta x sobre delta x, b sobre c, delta x cuadrado sobre delta x, ¿ok? Ahora, acá tienen que tener cuidado, porque nosotros hemos trabajado hasta antes de la definición de derivada, siempre hemos trabajado que x es la que tiende a algún numerito a. En cambio, aquí lo que está tendiendo a ese numerito, a 0, en este caso es delta x. Y aquí me aparece x y delta x. Pero recuérdense que esta x pues va a ser algún valor, digamos, sobre acá, sobre el eje x. Entonces, esto no es lo que está cambiando. Lo que está cambiando es delta x. Entonces, yo me tengo que fijar, yo tengo que pensar ahorita como esta x como si fuera una constante, ¿sí? Pensarlo de esa manera. Porque lo que está tendiendo, para este caso de límite, porque lo que está tendiendo a 0 no es x, sino delta x. Entonces acá, si me fijo en delta x y delta x, otra vez, lo de siempre, ¿verdad? Puedo cancelar porque nunca delta x va a ser igual a 0, todo lo que ya sabemos. Entonces podemos venir y podemos cancelar estos dos. Acá igual, no tengo problema en eliminar este denominador, porque no voy a eliminar un 0 del denominador, ¿ok? Otra vez, por las mismas razones de siempre. Entonces yo puedo venir y puedo cancelar acá esto y esto. Entonces ahora acá tengo límite cuando delta x tiende a 0 de 2x. Que yo haga que delta x tienda a 0, digamos si yo estoy en un valor particular de x, no me va a afectar el valor de x, solamente el delta x se refiere nada más al ancho, ¿verdad? De los numeritos que estamos considerando. Por lo tanto, aquí puedo pensar en este x multiplicada por este 2 como si fuera una constante, ¿sí? Como si fuera una constante, porque lo que está cambiando, lo que está tendiendo a 0 no es x, sino delta x. Entonces acá yo puedo aplicar límite cuando x tiende a de una constante es igual a una constante. Pienso como que 2x fuera una constante, repito, porque x no es la que está tendiendo a 0, sino delta x. Entonces si lo vemos así, esto acá nos tendría que dar 2x. Mientras que en el otro caso, pues como delta x, aquí sí, delta x tiende a 0 de delta x, aquí sí. Entonces si delta x tiende a 0 de delta x, esto sí vale 0. Entonces esta parte se va a 0, todo esto, todo el límite completo. Y entonces nos queda que la primera derivada es 2x. Entonces, fíjense, la primera derivada es 2x. La vamos a poner por acá. F' de x es igual a 2x. Y vean el comportamiento de 2x. Si x es menor que 0, como necesitamos acá, pues cuando yo multiplique el 2 por esa x, como la x va a ser negativa, 2 por x va a ser un número negativo, cabal como yo necesito, que f' de x sea negativo para x menores que 0. Cuando x sea igual a 0 acá, pues f' de 0, pues va a ser 2 por 0, 0, lo que necesito acá. Cuando yo tome x positiva
Entonces, cuando la multiplique por 2, este número va a ser positivo. Y cabal, como necesitamos f' valuada para valores de x mayor que 0, va a ser positiva. Entonces, esto tiene el comportamiento que nosotros ya sabíamos que debía tener nuestra función. Negativa para valores de x menores que 0, 0 para el valor de x igual 0 y positiva para x mayor que 0. ¿Sí lo ven? ¿Lo vemos ahí, muchachos? Claro. ¿Sí? Ok, sí, sí. Entonces ahora tratemos de ver si encontramos algún patrón en lo que hemos estado haciendo ahorita. Vamos a inferir la reglita, la que ustedes ya saben seguramente de física, pero luego vamos a agarrar todas estas gráficas que ya vimos, las vamos a poner juntas y vamos a ver qué le podemos sacar o qué podemos aprender todavía más de esto, ¿sí? Entonces ahora, lo que vamos a hacer, por supuesto, no es una deducción de la fórmula. Porque para hacer la deducción de la fórmula tendríamos que agarrar f de x igual a x a la n, pero normalmente a los estudiantes así cuando comienza uno en el curso y va colocándolo así de forma general, algunos se pierden. Entonces, prefiero mejor que lo vayamos viendo así gráficamente y que vayamos entendiendo qué es lo que están haciendo gráficamente, ¿sí? Entonces, miren, digamos que vamos a resumir lo que tenemos aquí ahorita. Habíamos comenzado con f de x igual c. F de x igual a c, y eso nos llevó a que f' de x pues era 0. Ya saben, una función constante, la recta tangente es horizontal, la pendiente va a ser 0. Ya sabemos por qué. Luego agarramos f de x igual a x. La gráfica es una línea recta, inclinada con pendiente 1. Ya sé, si me voy moviendo sobre toda la recta, siempre f' de x pues va a tomar el mismo valor, que va a ser 1. Acabamos de agarrar ahorita f de x igual a x al cuadrado, y ya sé, en x al cuadrado va a haber una parte donde la pendiente es negativa, una parte donde la pendiente es igual a 0 y otra parte donde la pendiente es positiva. Entonces yo ya sé que la f' de x a cada plano no puede ser una constante. De hecho, pues ya vimos, f' de x va a ser igual a 2x. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a tratar de ver si encontramos un patrón, ¿de acuerdo? Ustedes saben que, por ejemplo, si tenemos x elevado a la 0, pues eso nos va a dar 1. Entonces yo puedo poner acá, y en vez de escribir c, puedo poner que esto es exactamente igual a decir c por x a la 0. Aquí es como que tuviera x a la 1. Vamos a ponerlo así si quieren. Esto es como que tuviera acá x a la 1, pero vamos a poner el 1 en naranja. Y aquí x al cuadrado, pues ya sé, es x al cuadrado, pero voy a poner el cuadrado, lo voy a poner en color naranja. Y si se dan cuenta acá, si empezamos a comparar, aquí tengo 0, que es exactamente este coeficiente, este exponente que tengo acá. Aquí tengo 1, que es este exponente, coincide con este exponente. Y aquí tengo 2, que coincide con este exponente. Además, fíjense otra cosa. Yo podría pensar acá, por ejemplo, que este 1 lo puedo escribir como que fuera 1 por x elevado a la 0. ¿Sí? Y que, bueno, vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a decir, como que fuera x elevado a la 0. Y este 2x lo puedo pensar como que fuera 2 por x elevado a la 1. Incluso con esto que acabamos de ver ahorita, podríamos, si quieren, poner este 1, que ya vimos que coincide con esto, en naranja. Y este 2 que coincide con este lo podríamos poner aquí en naranja. Y este 0 que coincide acá, pues, si quieren lo ponemos así, en naranja. Bueno, aquí dejémoslo en blanco y luego lo ponemos aquí a la par en naranja. ¿Ok? Y si vamos viendo acá también, tenemos de que este 0 lo puedo obtener a partir de este 1, si a este 1 le resto un 1. Este 1 que tengo acá lo puedo obtener a partir de este 2, si a este 2 le resto un 1. O sea que empiezo a ver acá que hay un cierto patrón. Cuando yo estoy empezando a derivar, lo que estamos observando acá es de que este numerito que está acá, lo que es el exponente, baja, ¿sí?
Y acá vemos que el exponente está bajando. Aquí era x a la 1, x a la 0. Aquí es x a la 2, aquí es x a la 1. Acá igual podría decir yo, bueno, entonces de plano esto, si veo ese patrón, pues de plano que esto debería ser un x a la menos 1. Lo que pasa es que igual, pues de todas formas, como está multiplicado por 0, pues siempre me va a dar 0. Entonces empiezo a ver que tengo ese patrón. Baja el exponente, si aquí es 0, pongo 0, si aquí es 1, pongo 1, si aquí es 2, pongo el 2, y veo que vuelvo a copiar la base, que es x, y veo que por lo menos de estos dos, porque aquí pues ya dije, bueno, pues así va así como que así va el patrón, pues entonces pongámoslo así. Pero digamos de estos dos, vemos que está pasando que el exponente nuevo que tenemos acá va a ser una unidad menor que el exponente que tenía originalmente. Entonces, aunque esto no es una deducción formal, resulta que si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, para x al cubo, veríamos que la derivada va a ser 3x al cuadrado. Si lo hacemos para f de x igual a x a la cuarta, la derivada sería 4x al cubo y así sucesivamente. O sea que en general, si ustedes tienen f de x igual a x elevado a la n, y ustedes quieren calcular su derivada, f' de x, lo que tienen que hacer es bajar el exponente n, copian la base x, y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el exponente n y le vamos a restar una unidad. Esa es la forma como vamos a calcular entonces la derivada de términos de la forma x a la n. Bajamos el exponente, copiamos la base y restamos en una unidad nuestro exponente original de la función. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijera, ya con esto, me dicen, ¿cuánto vale la derivada, por ejemplo, de x elevado a la 100, por ejemplo? Pues ya, fácil, ¿no? Esto va a ser, bajo el 100, que está f' de x, bajo el 100, copio la x y le resto una unidad, x a la 99. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y esto resulta que me funciona para cualquier número real, no solamente para números enteros. Ahorita nos vamos a quedar aquí con los enteros. Después más adelante nos metemos a los reales. Pero funciona igual para cualquier número real. ¿De acuerdo? ¿Me agarran la onda ahí? Sí, Rafa, todo claro. Ok, Gracias. entonces ahora vamos a hacer todavía más. Ahora ya vimos cómo viene la regla, pero aquí todavía podemos sacar muchísimas más cosas. Vamos a juntar ahora todas las gráficas, tanto de las funciones como sus derivadas, y vamos a ver qué información podemos sacar, y vamos a tratar luego de comparar con lo que ustedes están viendo en física, para que vean que están estrechamente relacionados, que ustedes están usando en física conceptos de cálculo, tal vez no de manera explícita, pero los están usando. Ok, ¿puedo borrar esto, Paula? Sí. Sí. A ver. Si alguien necesita ahí, si necesita tiempo para copiar, ahí me dicen, ¿sí? No por molestar a María Paula. Ponemos de vocero oficial. Vamos a sacarle aquí la tinta a esta cosa. Vamos a borrar esto y vamos a poner toda la información junta, porque quiero que vayan viendo también esto, porque este tipo de análisis que vamos a hacer ahorita, lo vamos a estar haciendo más adelante con cosas más complejas. Entonces hay que entender primero las más sencillas, las más básicas, para que después cuando ya venga algo más complejo ya sabe uno cómo es que hay que analizarlas. Además, como les he dicho, lo que ustedes deben de estar preparados también para siempre poder analizar gráficas, porque ya cuando ustedes sean profesionales, no toda la información les va a venir así con formulitas. Como les he dicho, a veces se trabajan con cosas, con fenómenos complejos, que a veces simplemente no hay una teoría que nos permita a nosotros de hacer que hayan fórmulas, digamos, para poder hacer cálculos o algo. Tenemos que trabajar con lo que haya, que muchas veces son o tablas obtenidas de manera experimental o gráficas obtenidas a partir de datos experimentales. Entonces ahorita estos cursos es importante que, aprovechando que tenemos tanto la parte analítica como la parte gráfica, puedan ustedes ir analizando las gráficas y apoyándose luego en la parte analítica para ir verificando sus resultados. Ya después, cuando ustedes no tengan la parte analítica, pero ya saben, ya están duchos en el uso de las gráficas, pues ya va a ser más fácil, aunque no tengan la parte analítica.
Ok, entonces, miren, pues, vamos acá. Importante esto de las gráficas de las derivadas. Más adelantito nos va a servir muchísimo. Entonces, comencemos nuevamente con nuestra función f de x igual a una constante, y lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Se recuerdan que habíamos visto en la clase anterior que la derivada también se puede denotar, si por ejemplo, si tenemos y, es la función, la derivada se puede denotar con y'. Entonces voy a denotar los ejes con y y y', dependiendo de qué es lo que esté trabajando. Entonces, digamos, si este va a ser la gráfica de y. Entonces aquí vamos a tener el caso, como ya habíamos hecho anteriormente, y igual una constante. Entonces ahora acá, esto va a ser la constante, y igual c. Ahora vamos a hacer la gráfica, la vamos a hacer a la misma escala. Entonces nos va a quedar lo siguiente, vean acá. Vamos a poner esto acá. Vamos a ver aquí la gráfica de y'. Entonces la gráfica de y' quedaría acá sobre el eje x. Porque esto es y'. Porque recuérdense que si y es igual a una constante, pues ya vimos que y' va a ser igual a 0. Ya saben que eso es porque cuando digamos aquí la recta tangente, en cualquier punto, pues esa recta tangente siempre va a ser horizontal. Ahora, como estamos suponiendo que tenemos la misma escala, eso quiere decir, por ejemplo, que si aquí tengo, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, yo estoy suponiendo ahorita que abajo tengo exactamente la misma escala. Entonces, vamos así más o menos, ¿eh? Parece medio tonto lo que estoy haciendo, pero es muy importante. Aquí tendríamos entonces 1, 2, 3, 4. Y pues ya sabemos, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá esto. Estamos acá, acá. Pues ya sabemos acá que si nosotros empezáramos a mover este puntito, si lo empezáramos a mover para allá o para acá, pues esa recta se va a ir moviendo, pero por supuesto aquí también esto se va a ir moviendo. Y entonces, independientemente de donde yo me ponga acá, en esta parte, cuando yo veo la recta tangente, pues veo que es horizontal, y cuando me voy aquí abajo, veo que la lectura siempre vale 0. Entonces yo ya sé que aquí me está diciendo que para cualquier valor de x, si yo no tuviera esto, sino que solamente tuviera esto de aquí abajo, me está diciendo que para cualquier valor de x que yo tenga, y' debe ser igual a 0. Entonces eso me debería decir, ok, entonces si y' es igual a 0 para cualquier valor de x que yo tenga acá, la única forma como puedo obtener eso es que se trate de una recta tangente, perdón, de una función horizontal. Nada más, no tengo otra posibilidad, porque si tengo una recta inclinada, ya sé que la pendiente pues va a ser constante, pero no va a ser 0, va a tener algún valor positivo o negativo. Entonces, si yo no tuviera esto, repito, sino solamente esto, lo que yo puedo inferir es de que la gráfica de la función debe ser una recta horizontal. Ahora, aquí el problema es este. Si ustedes pudieran agarrar esta recta, ustedes pudieran agarrar esa recta y la pudieran subir o bajar, pues esa recta siempre va a tener una recta tangente horizontal. Entonces, yo solamente con esta gráfica de aquí abajo, solamente puedo intuir o puedo deducir que la gráfica de la función debe ser una recta horizontal. Lo que no sé es exactamente dónde está cortando esa gráfica. No puedo decir, solamente puedo decir, la gráfica es una recta horizontal. El problema de encontrar cuál es la gráfica que corresponde, cuál es el valor exacto de C, ese es un problema que ustedes van a resolver en ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí ustedes van a tener, digamos, información como esta, van a tener otra información adicional, porque yo solamente con esto no me es suficiente, necesito saber algo. Por ejemplo, que me dijeran, cuando x vale 2, la y vale 3. Entonces ya sé, bueno, entonces quiere decir que la solución debe ser y igual 3, porque si yo ya sé que cuando x vale 2, y vale 3, y si además yo ya sé que en todo punto la recta tangente siempre tiene pendiente 0, pues de plano, la gráfica debe pasar por el punto 2,3 y ahí va a ser una recta horizontal, pero necesito esa información extra. Que de hecho ustedes en física están haciendo pues básicamente algo como en ecuaciones diferenciales. Ahí ahorita les voy a contar por qué. Pero básicamente, como ven, necesito yo condiciones iniciales para pasar de aquí para acá. Solamente puedo inferir que va a ser una recta tangente horizontal. Y claro, esto lo puedo subir o lo puedo bajar, pero esta está fija.
Esta no se va a mover, ¿sí? Han visto que a veces ahí les ponen así un como clavito a esa charada, ¿no? Esto está fijo. Esa, no importa si la gráfica está arriba, está abajo, está sobre el eje X, siempre Y' va a ser 0. Entonces esta no se mueve. La única que puedo mover es esta. Esta si la moviera, sí me da problema, porque si yo la pongo aquí arriba, por ejemplo, me está diciendo que Y' tiene un cierto valor que es distinto de 0. Entonces ya no puede ser esto. Debe ser alguna otra cosa, que es de hecho lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esta está fija, esta se puede mover para arriba o para abajo. ¿Ok? Va. Vamos a la siguiente. Vamos a Y igual X, que es la que tenemos acá. Entonces aquí tenemos Y, aquí tenemos X. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Aquí estamos Y y X. Entonces ahora, Y igual X, pues ya sabemos, ok, va a ser una recta con pendiente 1 que pasa a través del origen. Entonces es mi recta Y igual X. Y pues ya hemos dicho que eso significa entonces que si vengo acá, dibujo la recta tangente, acá, vamos a hacerla así. ¿Ok? Tenemos eso, vamos a dibujar abajo la gráfica de Y' y vamos a usar la misma escalita. Aquí está X, tenemos que esto es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, por ejemplo. Hay más o menos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Entonces estamos suponiendo, como dijimos, que tienen la misma escala acá. ¿Cuál usamos acá? El verde me traba. Entonces vamos a poner acá solo para recalcar eso, esa idea. Acá, acá y acá. De esta ya vimos, independientemente de dónde estemos localizados, la pendiente M va a ser igual a 1. Entonces, si aquí tengo yo mi eje vertical que va a ser Y', como yo ya sé que independientemente de donde yo me coloque, o sea, donde yo venga y tome este punto y lo vaya moviendo para allá o para allá, siempre la pendiente es 1, significa que ahora en este caso aquí, la gráfica debe quedarnos acá y aquí debe cruzar en 1. ¿Ok? Entonces veo que para este valor de X que tengo acá, tengo que la Y' vale 1. Y entonces, igual, yo puedo ir moviendo este punto acá, que la recta tangente horizontal va a ir así, y acá, en esta parte de acá, la recta se va a ir moviendo así, de aquí para allá. Perdón, el punto se va a ir moviendo de aquí para acá. Para cualquier valor de X que nosotros consideremos acá, siempre esto va a ser 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros viniéramos y agarráramos esta recta? Así que agarran ustedes esta recta, y esta recta la suben o la bajan, ¿ok? Solamente la trasladamos hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, supónganse que yo viniera acá y agarrara otra recta. Vamos a usar ¿sí? Fíjense que vengo yo acá y entonces voy a dibujar una recta paralela a esta, pero la voy a poner, digamos, aquí arriba. Supónganse, por ejemplo, que aquí esto, por decirles que aquí cortara, qué sé yo, en 3, digamos. De tal forma que la ecuación de esta recta fuera, digamos, Y igual X más 3. Ok, y otra vez la misma idea, ¿no? Aquí tengo un punto cualquiera, quiero dibujar una recta tangente, entonces vengo acá, dibujo mi recta tangente, ya saben, así, artesanalmente así, y yo quiero calcular cuánto vale esta pendiente. ¿Cuánto valdría la pendiente de esta nueva recta? Que es paralela a esta. La ecuación es X más 3, este es X. Entonces la pendiente aquí sería una alma caritativa que quiera responder por 65 puntos para el segundo parcial. Chicos, ven sin miedo, hombre, no pasa nada. ¿Cuánto valdría la pendiente de esta, chicos? Alguien ahí, no se preocupen, si se equivocan, igual no pasa nada. Nadie los va a regañar ni nada.
Va a ser igual a Sí, 1 también, ¿no? École, así Uno, mero. uno porque es paralela, ¿o no, Ramfe? Ajá. Exacto, cabal. Los dos tienen razón, Hugo y Jorlin, ¿sí? Uno porque es paralela, o si ven la ecuación, pues ven que esto vale uno, pues aquí también vale uno, porque recuérdense que en la ecuación de la recta y igual a mx más b, el numerito que acompaña a la x es m. Y tanto aquí como acá, la pendiente es uno, ¿ok? Entonces, la pendiente vale uno. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, si yo viniera, y supónganse que agarrara el mismo valor de x que tengo yo acá, si ahora me viniera para aquí arriba y me viniera a este punto de acá y dibujara la recta tangente, pues la recta tangente también pues va a ser paralela a esta recta de acá azul. Entonces va a pasar como la de acá, que yo esta recta la puedo subir o la puedo bajar, que todas las rectas tangentes que yo tenga van a ser paralelas entre sí y por lo tanto para cualquier punto como estos, yo voy a tener que esto siempre va a ser 1. Entonces, igual como sucede acá, esta gráfica queda fija. Esto está fijo acá, ¿ok? La que yo puedo mover para arriba o para abajo, puedo trasladar verticalmente, es la recta. Entonces, si yo traslado la recta para arriba o para abajo, pues lo que pasaría es de que en la ecuación lo que va a hacer es que le vamos a agregar un numerito más 3, más 5, menos 1, menos 2, lo que sea, pero si dejamos siempre que aquí sea X, entonces siempre lo que vamos a obtener van a ser rectas con pendiente 1. Entonces las rectas tangentes todas van a tener pendiente 1. Entonces, sin importar dónde esté esta recta, dónde estén las rectas, media vez solamente estén trasladadas verticalmente, todas las rectas van a tener exactamente el mismo gráfico Y'. Y nuevamente, como pasaba acá, si yo veo y me dicen, no me dan esto, sino que me dan esto, y me dicen, la gráfica de Y' es igual a 1. Entonces, y es constante. Entonces yo sé, ok, debe ser una línea recta. No debe ser una recta tangente, no debe ser una recta horizontal, porque para que sea horizontal, lo que debo de tener yo es que Y' sea 0, ¿sí? Aquí me dicen que Y' es igual a 1. Entonces yo ya sé, ok, se trata de una recta cuya pendiente M es 1. Entonces debe ser una recta, así, inclinada a 45 grados. Incluso si no me dijeran cuánto, si me dijeran, me dieran otro valor, me dijeran que sé yo que Y' vale 2, que vale 1.5, lo que sea, pues ustedes vienen y se recuerdan, ok, la pendiente M es la tangente de teta. Entonces si me dicen cuánto vale M, entonces yo puedo averiguar cuánto vale el ángulo teta simplemente aplicando la tangente inversa de m. Yo con eso ya puedo decir, es una recta que está inclinada a tantos grados. Pero digamos así como pendiente 1, menos 1, son así, o pendiente 0, como que son ángulos que uno tiene que así saberse, esto es 45 grados, esto es 0, esto es menos 45. Lo que va a pasar es igual como sucedió acá, que yo puedo decir, ok, se trata entonces de una línea recta con un ángulo de inclinación de 45 grados, porque aquí la pendiente vale 1. Pero ¿cuál recta es? Porque podría ser esta, no sé. Entonces ahorita nosotros no podemos saber exactamente cuál es la recta. Tendríamos que conocer alguna condición que me dijeran, por ejemplo, la gráfica es esta y la recta corta el eje vertical, por ejemplo, en 0,3. Entonces ya sé, corta en 0,3, debe ser esta, porque esta es la que corta en 0,3 y no hay otra. Nuevamente ese ya va a ser el problema de ecuaciones diferenciales. Ahí. Ahí está. Bueno, chicos, lo siento, pero ya saben que estas cosas estamos a merced del condenado de Internet. A ver, a ver, me recuerdo que ya habíamos, creo que Jorlin también y Hugo creo que fue, no me recuerdo bien, perdón, que ya habíamos visto que las pendientes de estas rectas iban a ser iguales a 1, ¿verdad? Y creo que de ahí, no sé si bueno, si quieres, voy a empezar desde ahí, porque ya no me recuerdo ni qué fue lo que dije después, ¿sí? Entonces, estas dos rectas, como dijimos, van a ser paralelas entre sí y por lo tanto las rectas tangentes cuando las dibujemos van a ser paralelas también entre sí, lo que significa entonces que las pendientes tanto de esta como de esta van a ser iguales. Entonces, independientemente de que la recta esté aquí o la traslademos hacia arriba o la traslademos hacia abajo, si media vez todas esas rectas son paralelas entre sí, las rectas tangentes también van a ser paralelas entre sí. Y a la hora de irnos moviendo, de ir moviendo el puntito acá o ir moviendo el puntito acá, siempre nos va a dar 1.
Entonces, esta gráfica, la de y' de 1, pues esa va a estar fija, así como esta, la de y' igual 0, esa van a quedar fijas, no se pueden mover, porque imagínense que yo pudiera mover esta gráfica a la hora de que moviera aquí estas rectas, entonces si al mover estas rectas, que son paralelas entre sí, esta gráfica se moviera, no podría ser, porque imagínense que en una de esas esta gráfica, por ejemplo, se moviera hacia 0, entonces yo no podría tener acá que las rectas son paralelas y que en una me da que la pendiente es 1 y en otra la pendiente me da 0, es imposible, tienen que ser iguales. Entonces, esta gráfica, al igual que esta, están fijas, pero estas podemos tener nosotros infinidad de posibilidades, pero otra vez, como les decía hace un rato, si yo tuviera condiciones iniciales y a mí me dijeran, por ejemplo, la gráfica de Y' es así, es de esta forma, y además sabemos que la gráfica pasa por el punto, o que la gráfica corta el eje vertical en el Y igual 3, entonces dicen, ok, Y' igual 1, y así, eso debe ser una recta con pendiente constante igual a 1. ¿Cuánto vale el ángulo? Pues ya sé, como la pendiente es la tangente de teta, si saco la tangente inversa de 1, tangente inversa de 1 es 45 grados. Ah, ya sé, es una recta con pendiente de 45 grados. Si me dicen la recta pasa por el corta el eje vertical en 3, debe ser esta, porque esta es la que cumple con las condiciones de tener una pendiente igual a 1 y que corta el eje vertical en 3. Entonces, en ecuaciones diferenciales, como les decía hace un ratito, cuando estaba hablando y se fue el internet, ustedes lo que van a tener, por ejemplo, va a ser información como esta y les van a decir, y la gráfica pasa por tal punto. Entonces, con eso ustedes ya van a poder venir y poder deducir cuál de todas las posibilidades que tenemos acá, de las infinitas posibilidades, cuál es la que satisface tanto esta condición como la de pasar en un punto dado conocido. ¿Sí vamos bien ahí? Me dicen, chicos, si vamos bien ahí. Sí, gracias, sí. Bueno, démosle, entonces nos faltaba la de bueno, perdón acá. Entonces, fíjense, aquí todavía, de aquí va a haber una regla que vamos a ver más adelantito, en la siguiente clase de plano. Pero como ven acá, prácticamente lo que estoy teniendo yo es de que si f de x fuera x, si f de x fuera, por ejemplo, x más 3, si f de x fuera, por ejemplo, x menos pi, por ejemplo, cualquier cosa que ustedes quieran, pues ya vi, en todos estos casos f' de x vale 1. Así como acá, yo podría tener f de x igual 5, f de x igual 0, f de x igual a menos 2. Ya sé que en cualquiera de estos casos, f' de x, pues vale 0. Entonces, veamos la última. Para la siguiente clase vamos a ver la parte de física que les decía, así porque por el tiempo que perdimos por la cosa esta del internet, ya no nos va a dar tiempo a analizar la parte de física, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, ahora veamos acá. Tenemos acá nuestra función f de x igual x al cuadrado. Esta en particular está muy relacionada con física. En la siguiente clase, no se lo pierdan por este canal, si tenemos internet, vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ponerla así, ¿ok? Ya habíamos visto que en este caso, f de x igual a x al cuadrado, que sería esta, ¿cómo se llama? Tendría una parte donde la pendiente es negativa, otra donde la parte, un valor de x que es en el vértice donde x igual 0, y habíamos deducido que en la parte mayor que x mayor que 0, pues era una pendiente positiva. Y se recuerdan que habíamos visto que la gráfica de la función f' de x era 2x. Entonces venimos acá, hacemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro gráfico. Este es y, ¿verdad? Hacemos acá nuestro gráfico, aquí vamos a tener y' aquí. Y entonces nos va a quedar esto. Aquí estaría el eje X. Igual, pongamos que tenemos la misma escalita acá. Aquí es 1, aquí es 2 y así sucesivamente. Aquí es 1, 2 y digamos que tenemos lo mismo acá, ¿verdad? Menos 1, menos 2 y ya sabemos, la misma escala. Vámonos así. Entonces, la gráfica, en este caso, ya habíamos visto que era 2x. Entonces, eso va a ser una línea recta con una inclinación mayor a 45 grados. Digamos algo así. Bueno, ahí parece que es de 45 grados, pero es más inclinada, ¿sí? Para ustedes digan que está en un ángulo mayor de 45 grados. Entonces aquí tenemos f' de x igual 2x. Entonces, ya habíamos visto, ¿verdad? Que en los puntos como acá,
la recta tangente, esta, iba a tener una pendiente negativa. Si nosotros nos venimos acá y empezamos a ver acá nuestra lectura, pues tal como esperamos, para este valor de x, la primera derivada es negativa. Y vean lo que está pasando acá. Conforme nosotros vamos haciendo que este punto se vaya moviendo para allá, por ejemplo, la gráfica acá, aquí también ese puntito se iría moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos, supónganse, por ejemplo, acá, digamos acá en este punto, y nos vamos para acá, en esta parte, por supuesto, la pendiente sigue siendo negativa. Pero vean, la pendiente me dice que es menos negativa que esta. Y es que a medida que nosotros nos vamos moviendo, vámonos así, a medida que nosotros nos vamos moviendo, aunque la pendiente es negativa, cada vez es menos negativa hasta que llega a este punto, que es en el vértice, donde la pendiente vale justamente 0. Entonces, esta parte de acá me da la información de que la pendiente es negativa, pero a medida que vamos avanzando en la X, se va haciendo menos negativa. Entonces ya me está diciendo, debe ser una función que es decreciente. ¿Ok? ¿Ven lo importante que es entender estas gráficas? Acá yo sé, ok, aquí tengo una pendiente 0. Y luego, si nos vamos moviendo para esta parte, acá, pues tenemos que la pendiente de la recta tangente va a ser positiva, tal como esperamos, pero también aparte de eso, y de por supuesto que nosotros cuando venimos acá y hacemos la lectura para la misma X, obtenemos un valor positivo, vemos que lo que nos está diciendo esto es que a medida que la X va moviéndose para allá, la pendiente se va haciendo cada vez más positiva, porque sí, a medida que nosotros vamos avanzando acá, la recta se va haciendo más, se está poniendo más vertical, el ángulo teta está aumentando, por lo tanto la tangente teta está aumentando, por lo tanto la pendiente está aumentando. Entonces esta parte me dice que se trata de plano de una función que es creciente. Además, vean aquí otra cosa importante. Aquí tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿Se recuerdan que ustedes en Matemática 1 vieron mínimos? Y aquí como tenemos un mínimo, vean cómo se está comportando la pendiente. Primero la pendiente es negativa, luego se hace 0 y luego se hace positiva. Si yo no tuviera esta gráfica, sino que solamente esta gráfica, yo deduciría que hay un mínimo, porque yo miraría, ok, primero va la pendiente negativa, o sea, que quiere decir que la función va decreciendo. Luego aquí la pendiente, perdón, sí, la pendiente aquí vale 0, ¿ok? Y luego veo, la pendiente se va haciendo positiva. O sea, quiere decir que aquí en esta parte de la gráfica, la función va decreciendo. Cuando llega al origen se hace 0 la pendiente y después de eso comienza a crecer. Entonces digo, esta gráfica me está diciendo que aquí en x igual 0 debo de tener un mínimo, porque la pendiente pasó de negativa a positiva, ¿sí? Y va a pasar igual como sucedía acá con estas dos. Si ustedes agarraran esta parábola y la trasladan verticalmente, para arriba, para abajo, todas las parábolas que ustedes dibujen, para un valor particular de x que ustedes escojan, las rectas tangentes van a ser paralelas entre sí. Entonces resulta que no solamente f de x igual a x al cuadrado tiene una pendiente que está dada, o una derivada que está dada por 2x. También si yo agarrara en general f de x igual x cuadrado más una constante, también va a pasar lo mismo. Todas esas parábolas, ya sea que estén para arriba o estén para abajo, cuando yo dibuje las rectas tangentes para un valor de x, así como pasaba acá, van a tener exactamente la misma pendiente de esas rectas tangentes, pero por supuesto estoy hablando del mismo valor de x. Ya, por ejemplo, si todas las parábolas, si yo dibujara, por ejemplo, acá, imagínense una parábola trasladada, pongámosla así, acá, esta en su vértice también va a tener dibujada una recta tangente que es horizontal. Si me voy al mismo valor de x acá, entonces esta recta tangente en este punto, pues va a ser también paralela a esta, porque lo único que estoy haciendo es que estoy agarrando la gráfica, la estoy subiendo o la estoy bajando. ¿De acuerdo? Entonces, todas las parábolas, para arriba o para abajo, que solamente están trasladadas verticalmente, tienen exactamente la misma, en cada punto X tienen la misma pendiente, y entonces, igual como acá, aquí también, esta gráfica, esta de la pendiente, la f' de X, también está fija. ¿Ok? La que puedo mover yo, trasladar verticalmente, es esto.
pero esto no. Y otra vez, para poder yo saber cuál de todas las parábolas posibles que tengo acá corresponde a esta función de derivada, necesito tener una condición inicial. Me tendrían que decir, por ejemplo, la parábola, o por ejemplo, perdón, la derivada es esta, y la gráfica de la función pasa, por ejemplo, en 0, menos 2. Ah, entonces ya sé, ok. Entonces quiere decir que debe ser una parábola, pero debe ser la parábola que tiene su vértice acá, en y igual menos 2, pum, y la dibujo, y ahí estamos. ¿Sí me agarran onda ahí? Sí, todo claro. ¿Estamos bien? Va, denme un minuto nada más, porque para que veamos, para que tratemos de deducir entonces cómo debería de ser la gráfica. Solo un minuto nada más, ¿eh? Ahorita igual esto que les vamos a hacer ahorita nos va a servir para la siguiente clase, cuando estemos hablando de lo de física. Porque es muy importante, miren, que ustedes entiendan que en física, mate, química, todo, a veces puede ser que uno utilice diferentes notaciones, pero digamos la matemática es la misma. Lo que pasa es que a veces uno lo ve con diferentes notaciones y sale, ¿cómo se llama? Con la idea de que lo que estamos viendo en matemática, no sé para qué lo estamos viendo porque no lo usamos. Y no es cierto, sí lo usamos. Lo que pasa es que, como repito, a veces, como cada área tiene su notación, su forma particular, a veces no nos damos cuenta que estamos usando las mismas ideas de mate, solamente que cambian los nombres de las variables. Va, un minuto nada más, así rapidito, e igual la próxima clase lo discutimos despacio. Imagínense que en vez de haber sido la gráfica 2x, la gráfica hubiera sido menos 2x. Así. Vemos que aquí está x, aquí está y prima. Este es y prima, y ahora la recta hubiera sido así. Menos 2x. Fíjense ahora lo que está pasando. Primero la pendiente es positiva. Se va haciendo cada vez menos positiva conforme vamos avanzando en la X. Conforme nos vamos moviendo de números negativos hacia los positivos, la pendiente se va haciendo menos negativo. Las lecturas de Y' son cada vez menos negativas. Cuando llego a X igual 0, la pendiente se hace 0. Y después de esto, la pendiente se vuelve negativa. O sea que primero vienen pendientes positivas, pero cada vez pendientes menos positivas. Cuando llego al origen se hace 0, y luego cuando paso a la parte positiva, la pendiente se hace negativa y cada vez más negativa y más negativa. Si nosotros quisiéramos saber exactamente qué forma tiene la función, yo se la tiro acá, ustedes pueden hacer pueden hacer el ejercicio, es muy sencillo, prácticamente tendrían que repetir lo que hemos hecho hasta ahorita, solamente que ahora ustedes tendrían que agarrar como función menos x al cuadrado. Si ustedes agarran y igual menos x al cuadrado y calculan la derivada, resulta que esta derivada va a ser menos 2x. Y entonces acá tenemos justamente lo que estamos observando acá. En esta parte de acá, la pendiente es positiva de la gráfica, y a medida que nos vamos moviendo, esta pendiente se va haciendo menos negativa, pero menos positiva. Cuando llegamos acá, la pendiente se hace 0, ¿ok? Es la parte que tenemos acá. Entonces, si nos vamos acá, si vamos midiéndonos para acá, a medida que nosotros vamos moviendo este puntito hacia acá, hacia la derecha en X, esta pendiente se va haciendo menos positiva. Cuando lleguemos justamente acá, la pendiente vale 0, y de aquí en adelante, la pendiente se hace negativa y cada vez más negativa. El ángulo cada vez va creciendo más y más. E igual como sucede acá, esta parábola podría ser esta o cualquier parábola que esté desplazada para arriba o para abajo. Cualquiera de esas va a tener exactamente esta misma función. Entonces, como ven acá, si yo no tuviera más información que algo como esto, donde yo digo, primero la pendiente es positiva, pero cada vez menos positiva, luego se hace 0, luego se hace negativa y cada vez más negativa, esto me está diciendo, la forma de la gráfica debe ir así subiendo, se hace 0, negativa. Entonces quiere decir que la gráfica en el valor x igual 0, que es donde aquí la derivada se hace 0, quiere decir que ahí entonces debemos de tener nosotros un máximo. ¿Ok? Entonces ven cómo podemos sacar información de la gráfica de Y', de la gráfica de Y', aun cuando no tengamos la gráfica de Y. Si nosotros empezamos a imaginarnos qué forma tendría la gráfica así en general, cuando las pendientes son, por ejemplo, positivas, pero se van haciendo cada vez menos positivas, o son negativas y cada vez se hacen más negativas conforme vamos avanzando, vemos que cuando hay un cambio de signo en Y',
Quiere decir que pasamos de, por ejemplo, de una función creciente a decreciente o de una decreciente a una creciente, y al observar ese cambio de signo, nosotros podemos deducir si hay un máximo o si hay un mínimo. Esto importantísimo porque nos va a servir muchísimo más adelante cuando estemos viendo máximos y mínimos en unas pocas clases. Bueno, chicos, perdón que me extendí un poquito, pero fue por la cuestión de lo del internet, como saben. Y en la próxima clase vamos a regresar a esto y vamos a ver qué onda con física, ¿sí? Y con lo de las condiciones iniciales. Van a ver, no se lo pierdan para la próxima clase. Entonces, chicos, perdón por el problemita de hoy, pero fue sin querer queriendo, dijo el chavo. Entonces vamos a despedir a toda la banda, ¿sí? Nos vemos Daniela, Ceci, Diego Arenas, Diego González, Diego Lazo, Diego Tobar, a Edgar, a Enrique, Estuardo también, al Faber Castell, a Hugo, a Javier sin apellido, a Javier Cachac, a José Escobar, a Lester, a Luis González, Luis Urrutia, a la Majo Espinosa, a la Majo Prima, a María Paula, a Marre, a Pedro de la Roca, al Rodri, ese loco primo, a Rodri Ochoa, a Rosa, a Sergio también, a Víctor, Walter y Jolín, que debe ser la última, sí, y Jolín. Bueno, pues chicos, nos vemos ¿cuándo nos vemos? Mañana. Mañana es viernes, híjole, bye. Sí. Mañana nos vemos y terminamos esto y vemos algunas cosillas más, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, cuídense un montón y sorry por la caída de internet, pero no fue mi culpa. Tío, pues, muchachos, cuídense Gracias, mucho. doctor. Feliz día. Luego, gracias. Igualmente, Gracias, muchachos. Ramses, feliz día. Igualmente, chicos, feliz Feliz día, día a todos. Ramses. Feliz Adiós, día, Ramses, muchachos. feliz día, gracias. Feliz A día, ustedes. Ramses, gracias. Gracias, muchachos. Ustedes cuídense un montón. Órale, pues, muchachos, un abrazo para todos.